Sabía que me iba a olvidar. Muy bien, gracias por recordarme. Eh, Pueden, como siempre, hacer cualquier sugerencia, recordatorio, lo que sea, consulta, no hay historia. Siéntanse en libertad. Este grafiquito nos muestra el grado de la apertura de los poros del medio filtrante. La micro y ultrafiltración, fíjense que eh, empezamos por la micro. Deja pasar casi todo, retiene, vamos, esto podría ser la microfiltración, un buen filtro rápido de arena con antracita y luego de flocular y coagular. Bueno, esto podría andar en ese nivel, filtra hasta bacterias y sólidos en suspensión. Ya después tenemos la ultrafiltración, que suelen ser asociados a filtros previos al uso de membranas. Cuando, fíjense que acá abajo de todo están las membranas de ósmosis inversa. Eh, lo que tiene bueno de la ósmosis inversa es que, fíjense que filtra absolutamente todo, incluso hasta los iones monovalentes, los iones más pequeños. Lo que tiene como negativo es que, como todo lo que filtra, como todo medio filtrante que tiene el tamaño de polo reducido, yo lo que tengo que utilizarlo es para justamente filtrar cosas pequeñas. Entonces, todo lo grueso o todo lo que le resulte grueso a esta membrana, lo tengo que sacar antes, si no voy a estar colmatando una membrana cara y dedicada a filtrar cosas muy pequeñas, la voy a estar ensuciando y colmatando con, por ejemplo, bacterias o sólidos en suspensión pequeños, ¿no? Entonces, los que son ultra y nanofiltración, estos estamos asociados a filtros de determinados polímeros que retienen todas las impurezas que me van a tapar la ósmosis. Entonces, suele haber este tipo de filtros, eh, muchas veces denominados filtros cartucho, ahora vamos a ver algunos, donde es el previo a la ósmosis para que la ósmosis se encargue de sacarme, puede filtrarme todo, pero la idea es que me saque estos iones, que es lo que ninguna otra membrana puede hacer. Puede ir a nanofiltración, algunos iones grandes puede sacar, pero básicamente la ósmosis inversa y la electrodiálisis, que la electrodiálisis tiene, tiene membranas similares y un principio basado en la diálisis, está pensado más que nada para pequeños caudales o para purificar agua en laboratorios, o porque esto a gran escala es todavía es inviable. Y bueno, las membranas que se usan son del estilo de la ósmosis inversa, que filtran casi todo, retienen casi todo. Eh, es- Acá nos da una idea de los tamaños. Fíjense que para la ósmosis inversa estamos acá donde dice rango iónico. La nanofiltración sí puede andar, son membranas también para moléculas grandes, pero ya lo que es ultrafiltración y microfiltración, estamos hablando de como la filtración tradicional a pequeña escala, con muy pequeña apertura de poro. Ya estos ya son directamente membranas. Uno cuando la mira no le encuentra el paso no encuentra los agujeritos para hablar en criollo. Y después hay múltiples ejemplos acá de que, para tener idea de cuando hablamos en escala de... Esto está medido en... eh, esto que dice 10,01, no encuentro la medida. Ah, micrones, acá lo dice, perdón. Eh, Recuerden, micrones es el milímetro partido en 1000, así que ya es algo pequeño. Eh, lo que quiero que recuerden de esto, más que la escala, es el orden, que primero está la filtración tradicional y después viene microfiltración, ultrafiltración, nano y por último ósmosis inversa. A medida que crezco en sentido hacia la izquierda, el tamaño del poro se achica. Eso es lo que me interesa. Eh, Después enumeré acá algunas de las ventajas.
la separación se puede hacer a temperatura ambiente, eso eh, está ahí comparado con el tema de la destilación, porque hasta que aparecieron las membranas no había mucha forma de sacar, por lo menos a gran escala, o distintos tipos de aniones y cationes. Sí de a uno, por alguna determinada técnica que es favorable, pero no varios aniones y cationes. En general no tiene acá dice no se necesita la adición de productos químicos, como en el caso convencional. Si en realidad yo lo modificaría eso, lo voy a modificar. No se necesitan tantos, sí se necesitan. Acá aprovecho y después lo edito. Le voy a poner, se requieren menos. Eh, lo que sí es la máxima ventaja que tiene esto, bueno, que dice acá, la, la separación se produce dentro, no acumula, no acumula dentro de la membrana. Eso tiene algo positivo. Si anda bien y si ponemos los reactivos que hacen falta, no como dice acá que no se necesita, eh, funcionan sin un ciclo de regeneración como pasaba, por ejemplo, con las resinas de intercambio. Eh, a ver si tengo, bueno, antes de mostrarles el grafiquito, algunas desventajas. Disculpen, yo para la próxima lo voy a modificar porque, o lo voy a modificar y lo voy a volver a subir, porque en particular esto sí se necesitan algunos, y una de las ventajas principales que acá no está, por eso les pido disculpas, es que esto me sirve para tratar, por ejemplo, separar flúor y arsénico, y justo había algunos restos de algún metal pesado por alguna contaminación que está finamente particulado o disuelto como catión. Bueno, esas tres especies, por ejemplo, flúor, arsénico y algún metal pesado, sería imposible separarlo por otro método que no sea estas membranas, porque cada uno de esos requiere un tratamiento particular, un filtro molido para el flúor, una oxidación y después tratar de filtrar algo con el arsénico que tiene una remoción no tan buena, y después tendría que ver cómo oxido esa especie metálica y a qué pH lo manejo para producir precipitación química. Y cada una de esas tres distintas tratamientos especiales son muy específicos y tendría que pasar el tren de agua por esos tres tratamientos. Bueno, lo que tiene positivo de la ósmosis es eso, que con un único tratamiento puedo separar un montón de aniones y cationes, no importa la naturaleza. Puedo separar lo que quiera. Esa es una de las mayores ventajas que acá no está. Como desventaja, ven que acá esto se contrapone con lo que estaba en la anterior, que dice utilización de reactivos antiincrustantes. Necesitamos antiincrustantes justamente para que no se, es una especie también de dispersante, para que no se colmaten las membranas. Necesitamos corregir el pH, porque necesitamos que entre con un pH determinado. Cada fabricante nos dice con qué pH entrar, siempre es cerca de 7, pero algunas requieren un pH específico por debajo de 7. Después necesitamos sacarnos la materia orgánica, como les decía, no la podemos colmatar con coloides, así que si la materia orgánica está muy finamente en coloides muy pequeños, necesitamos algún oxidante para eliminar eso, eh, para ayudar a los filtros. Y además necesitamos eliminar el cloro. El cloro libre, el cloro que venga, el cloruro que venga en el agua, rompe las membranas. Entonces necesitamos echar algún reactivo para eliminar el cloro. Entonces, son varios reactivos. Quizás son en menor dosis y no se gasta tanto como coagulante en la potabilización tradicional, pero la verdad que acá tenemos un montón de reactivos que hay que usar. Así que más que una ventaja de usar poco, es una desventaja de usar varios. Luego, que les comentaba, se requiere filtros cartucho antes de pasar por las membranas, se requiere una microfiltración. Después, este pasaje que ahora vemos el funcionamiento no es gratis ni mucho menos. La membrana, si ustedes la miran, parece un papel celofán. Entonces, ¿cómo hago para que pase el agua ahí? Bueno, por bombas de alta presión. Eso
requiere, si la bomba a mayor presión, mayor consumo de electricidad. Luego nos pasa que el agua, una vez que pasa por las membranas, queda casi sin aniones ni cationes. Y el agua pura es perjudicial para la salud. Porque al entrar agua pura en nuestro organismo, o sea, las sales que tenemos disueltas, que tienen determinada concentración para el funcionamiento de nuestro organismo, migran hacia el agua pura. Es una cuestión en el agua pasa siempre que se quieren equiparar las concentraciones. Entonces puedo perder así sales como potasio, que son muy necesarias para determinadas regulaciones, para determinadas funciones del organismo y que no se reponen tan rápido. Por ahí perder sodio no es tan preocupante, porque así como uno lo pierde, o como transpira mucho y hace actividad física, con cualquier ingesta de sodio en la comida enseguida se recupera. El sodio en el cuerpo no es tanto problema perderlo y recuperarlo, se hace con relativa rapidez. Pero determinados minerales no, y los necesitamos en baja concentración, no mucho, son difíciles de adquirir, y si me los pierdo porque se disuelven en el agua pura que yo tomo, bueno, generan alto problema para la salud. Por eso el agua que sale de las membranas, muy pura, en general hay que remineralizarla. Y obviamente que tiene alto costo las membranas. El tubo de las membranas en general son importados, precio dólar, no hay que explicar nada más, que todos conocemos cómo funciona nuestra economía. Bueno, alguna más de lo mismo de los tamaños y tipo de membranas. Quiero pasar, para avanzar un poco, hablamos de ósmosis inversa. Bueno, veamos cómo funciona el proceso de ósmosis, el proceso tradicional de ósmosis que alguna vez nos enseñaron en la escuela, y que es un proceso que sea natural en nuestras células, en las células de los animales, de los vegetales. Y la idea de explicarlo es lo siguiente. De hecho, recuerdo haber hecho esta experiencia en la primaria, de poner una membrana semipermeable, el papel celofán, como me mencionaba, y de un lado dejar agua pura, o lo más pura posible, agua de la canilla que viene con bajas concentraciones de sales, y del otro lado echar mucha sal, por ejemplo, sal de mesa. Entonces, ¿qué pasa? Era lo que hablaba hoy del riesgo de consumir agua pura. Se intentan equiparar las concentraciones. Como encuentra que esto del lado está muy concentrado, el agua, sin ninguna bomba, sin ninguna presión, porque fíjense que acá este nivel de agua bajó. ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas. Algunas sales logran pasar la membrana y logran equiparar un poco la concentración, y el grueso del agua pasa de izquierda a derecha por la membrana para el solo hecho de igualar la concentración. Decimos, la fuerza impulsora, finalmente el sistema de equilibrio queda así, donde las dos concentraciones se equiparan, pero queda un nivel de agua desigual. Digamos, esta presión, esta fuerza que se hizo para desequilibrar el nivel de agua, la fuerza impulsora fue la diferencia de concentración. Esta diferencia de concentración motivó un pasaje de agua y una presión que se ganó, una presión hidrostática, digamos. Esta diferencia, si yo quisiera, si esto fuera agua totalmente pura, sin membrana, y yo quisiera tener esta diferencia, necesitaría acá empujar, hacer una fuerza para lograr este desequilibrio, esta diferencia de presión. Bueno, eso ocurre naturalmente porque el agua más diluida intenta equiparar concentraciones con lo que hay, valga la redundancia, más concentrado. Y pasa una membrana semipermeable que a priori uno la ve y no pasa el agua así. A nivel molecular pasa el agua, y esa es la forma en que las células toman agua. La célula no tiene una boca donde puede tomar agua. Tiene determinadas concentraciones. Si esto es el interior de la célula, tiene determinadas concentraciones que cuando encuentra agua en menor concentración,
el agua pasa solo por la presión osmótica. Por eso, a las plantas que toman agua bajo este mecanismo, si el agua que hay acá, que sería el agua que tomarían las células de las vegetales, está muy salada, no la toman, porque no tienen boca para tomarla. Tiene una membrana semipermeable en las células que deja pasar por diferencia de concentración. Entonces, cuando riego las flores tradicionales o el césped tradicional con agua de pozo muy salobre, y no crece porque el agua salada no logra hacer esto. Sino quizás todo lo contrario, sino que pierdan agua. De hecho, es lo que pasa cuando se quema. Porque si esta agua es agua más salada que esto, se produce esto al revés. Entonces se quema la planta. Eso es la ósmosis. Ósmosis inversa es que esta diferencia de presión la ejerzo del lado concentrado, porque si yo, esto ocurre naturalmente, pero si yo quiero que el lado concentrado pase el agua y me deje acá lo concentrado, ahí no tengo la fuerza inicial, que era la diferencia de concentración, que lograba esto, no está de mi lado. Entonces yo tengo que, esta diferencia de presión es lo que tengo que hacer para lograr bajar el nivel de agua, que los solutos se queden acá a la derecha y pasar agua pura al otro lado. Este proceso no es natural y requiere la membrana artificial que viene en tubos y una bomba muy potente que logre meter esto por acá, a la fuerza, eh, a fuerza de energía. Y esto, hubo dos cosas que multiplicaron el uso de la osmosis inversa. Primero, que las bombas que logran esta presión son cada vez más eficientes, así como los autos. Un auto típico de motor 1.6, eso significa 1600 centímetros cúbicos, la capacidad del motor. Así como un motor 1.6 clásico, cada vez entrega más potencia, más caballos de fuerza, consumiendo igual o menos combustible. Lo mismo pasa con las computadoras o los celulares, que cada vez meten más información en lugares más pequeños. Bueno, las bombas también evolucionaron y gastan cada vez menos energía y entregan mayor presión. Entonces, eso hizo que las grandes presiones que se necesitan no consuman tanta energía. Y obviamente, al multiplicarse el uso de membranas, el costo de la membrana se está volviendo cada vez más accesible. Entonces, eso hace que cada vez más comunidades opten por la osmosis inversa, y también va de la mano como los países del primer mundo van tomando estándares, van aceptando los estándares exigentes como los del arsénico porque saben que cuenta con esta tecnología que permite llegar a esos valores, y que si bien resulta cara para los países del tercer mundo, ya es algo habitual en los países del primer mundo. Así se ve por fuera, como acá arriba a la derecha, un tubo de membranas. Miden entre 4 y 8 pulgadas. 4 pulgadas, 10 centímetros. 8, 20. El largo de estos tubos en general es de 2 metros. Y adentro tienen enrollado poliamidas, distintos tipos de polímero, donde por intermedio de estas capas se filtra el agua. El agua tiene un recorrido, doble recorrido. Fíjense que entra el agua por acá y empieza a girar en espiral por adentro de la membrana. Se mueve hacia adelante y también se mueve concéntricamente. Entonces, por el centro queda lo que se llama permeado, que es el agua libre de sales, y por acá ven esta pequeña flechita y esta, porque eso se va, a medida que va girando en espiral, las distintas capas van recolectando el permeado, y no lo dejan pasar hacia más adelante. Entonces, para adelante para adelante en el sentido radial, hacia el centro, mejor, más que para adelante, hacia el centro. Voy llegando con el agua cada vez más purificada, y en la periferia queda el rechazo del agua con altas concentraciones de sales que cuando llego acá sobre la punta, lo azul es lo tratado, y sobre la periferia recojo el agua de rechazo. Esa es una instalación típica, donde esto, por ejemplo,
tiene para tratar agua de mar, esto logra hasta desalar agua de mar. Si yo vuelvo acá, esta diferencia de presión es, es en base a qué concentraciones de sal tengo acá. Cuando más salado sea esto, más grande es esto. El día que lo quiero hacer inverso, cuando más salada es el agua, más grande es la bomba que tengo que poner. La cantidad de presión me la determina la concentración, la diferencia de concentración. Lo máximo lo tengo para el agua salada, cuando el agua, para el agua de mar. Cuando el agua es de mar, bueno, es más la fuerza que tengo que hacer. Este esquema es una bomba, donde, ¿saben qué? Si me dan un segundo, todavía me queda un minutito, lo voy a obviar y les voy a mostrar otra cosa. Les voy a mostrar una planta de verdad, que es un poco más interesante, que son todos estos pasos, pero con fotos reales. Así que lo voy a obviar. Así se ven, estos son los tubos, uno al lado de otro. En realidad esto que ven de afuera son portatubos. Los tubos de membrana van uno al lado del otro, en general con un portatubo que puede llegar a medir, no sé, esto mira 6, 8 metros, y adentro hay 4, 6, 8 tubos de membrana. Y hay cañitos que están algunos por el centro, que sacan el permeado, y otros por la periferia, que capaz que están acá, no los veo, donde recojo el permeado. Y estas son las bombas, fíjense qué grandes, las que impulsan, esto que vemos es el motor de la bomba está acá. Lo que impulsa el agua para que atraviese estos tubos de membrana. Esto es lo que le quería mostrar, la planta de Almería. Es una... A ver si logro... Ahora no estoy compartiendo la pantalla, entonces quiero compartir y mostrarles... A ver si ahí va. A ver, ahora quizás ustedes escuchan ruido, yo tengo bastante ruido acá. Si me aguardan un segundín, aguardan un segundín. No encuentro... No. Acá. Ustedes están viendo... Ahí está. Me avisan por el chat qué pantalla están viendo. ¿Están viendo lo que dice la planta de Almería? Perfecto, muchas gracias. Me agarró un lapsus. Tengo varias pantallas abiertas, me agarró un lío. Y estaba ahí pensando si salía y las tengo ahí peleándose. Los voy a dejar un ratito. Si escuchan que hablan mucho, me avisan y los voy a decir. Bueno, esta planta, Almería, es un municipio de España y tiene costa al mar y tiene una planta una planta que justamente hace desalación. A ver si puedo ponerlo en pantalla. Sí, debo poder poner pantalla completa. Acá, que no me use los atajos. No, estoy abriendo. Bueno, me voy a arreglar con lo que tengo porque para la próxima aprendo a usar este visor de PDF para la pantalla completa, que no veo el icono a mano. Bueno, les decía que esto, bueno, fíjense, tiene costa en el Mediterráneo. Produce agua fíjense, son 50.000 metros cúbicos por día. Si podemos hacer más o menos que consumimos 250 litros, 4 personas consumirían 1 metro cúbico. Entonces, básicamente hay que multiplicar por 4 esto, y tengo la cantidad de personas 200.000 personas. Una ciudad un poco más chico que Bahía Blanca, tomando agua, o Bahía Blanca en la década del 70, tomando agua únicamente del mar. Posible porque las bombas hoy, primero porque, bueno, tienen otros recursos, y yo les decía, tanto las membranas como las bombas no salen tanto.
¿qué tienen? Me preguntan que desde el punto de vista de los residuos, ¿qué vida útil tiene el tubo de membrana y cómo se tratan después? Mira, yo lo que sé es que cuando la membrana se colmata, no tiene forma de reutilizarse. Entonces tenemos un tubo de 8 pulgadas o de 6, un tubo así por 2 metros, pesadísimo porque empieza a contener sales y que no le han encontrado usos por el momento. Así que tienen vida útil bastante prolongada, pero todo pasa en función de cuánto se usan. Entonces, si ponemos a potabilizar toda el agua de Bahía Blanca con osmosis inversa, capaz que por año juntamos unos cuantos tubos de membrana que no va a quedar otra que disponerlo en un relleno de seguridad, porque eh, no, no le veo una utilización para eso. Es un tema, o sea, el tema de los residuos siempre está presente y lo que uno podría hacer desde el punto de vista racional, de tratar el tema medio ambiente desde un punto de vista no, eh, no ideológico y no que caigamos en algo de la opinión o por el sesgo del pensamiento, sino lo que podemos hacer desde un punto de vista más técnico, pero responsable, es decir, bueno, hagamos algún análisis de ciclo de vida, hagamos un análisis de cuánto se gasta de una forma, cuánto se gasta de la otra, pero el ciclo completo. No veamos solamente cuánto es la electricidad que se usa para la ósmosis, veamos todo. Como bien vos dijiste, ¿qué pasa después cuando se usa el tubo y hay que tirarlo? Y bueno, es un costo monetario y un costo ambiental de generar un residuo que no tenga una posible reutilización, que por el tipo de residuo no lo voy a poder tratar, entonces lo único que voy a poder recurrir es, como en el mejor de los casos, el relleno de seguridad, que básicamente es enterrarlo en condiciones seguras, pero enterrarlo al fin. Eh, entonces, bueno, eso y tanto como a ver, la, me anticipo, pero esto genera, si el agua sale pura por el centro, lo que sale por la periferia es agua que tiene el doble de concentración de sales que la inicialmente. Entonces, ¿dónde tiro ese agua? En cualquier arroyo, si estoy usando una planta de ósmosis en Pigüé, que el arroyito que tenemos nosotros es 10 veces más chico que el que tienen ustedes, que también es chico, el Clavermecó, y lo vamos a tirar ahí, no. Y bueno, lo vamos a poner a secar, bueno, a ver si nos ayuda el clima, a ver si se puede evaporar la mayoría. ¿Qué se hace con el rechazo de la osmosis inversa? Es un problema que también hay que analizar. No hay que descartar nada, simplemente hay que poner todo sobre la mesa, no hay que esconder nada, hay que evaluar todo desde que entran las cosas, desde cómo me proveo, desde eh, eh, qué trastornos o qué residuos genera eso, desde la producción y el transporte hasta después el uso y la disposición final. Y hacer eso para cada tecnología y poder valorarlo de alguna manera, para nosotros, cuando tenemos la disponibilidad de optar, nos preguntan, no podemos participar de algo, antes de que yo haya tomado la decisión, decir, bueno, miren, este método de potabilización o este método para generar energía, la misma pregunta vale para los molinos eólicos que llenaron nuestra región, que son geniales, que es mucho mejor que producir electricidad a partir de combustible fósil, pero de ninguna manera es la panacea, o de ninguna manera no es que no generan residuos, o también hay que preguntarse qué pasa, qué vida útil tiene, cuánto van a durar esas torres que instalamos, o esas aspas, y pensar qué vamos a hacer cuando termine. No significa que por eso diga, está todo mal, aguante la termoeléctrica, porque no. Pero lo que está bueno es no comparar cuánto vale el kilowatt hora, eh, porque en esos costos de producción el análisis es corto. Entonces, desde el punto de vista técnico-ambiental, lo que podemos llegar a hacer es tratar de abrir bien el panorama, es decir, bueno, vamos desde la producción de lo que se necesita, el transporte, el montaje, la puesta en funcionamiento, después los años que tiene de vida útil y después qué pasa al final. Y comparar todo ese ciclo, y en ese ciclo
hacer las comparaciones con el resto. Y después, si queremos, usamos el indicador que quieran. Las toneladas de dióxido de carbono, los metros cúbicos de agua que se usaron, o lo que sea. Nos ponemos de acuerdo en alguna metodología y buscamos de alguna manera a cada parte de ese ciclo darle uno o varios indicadores ambientales que después podamos comparar con el resto. Eso sería lo más lógico, que valerse por la motivación de que a mí me conviene el parque eólico porque me paga más impuestos, y si la termo está en Bahía yo lo recibo, o por alguna cuestión de tipo ideológico, de que a mí me gusta tal o cual cosa. Mire, yo creo que desde el punto de vista técnico podemos aportar algo de conocimiento y echar mano a algunas herramientas para tratar de decidir eh, con un método lo más racional que se pueda, y ser conscientes y ser sinceros que no hay método genial, no hay cuestión genial, todo trae pros y contras, y lo bueno es exponerlo, y lo genial sería que nosotros maduremos como sociedad y seamos conscientes que nuestras demandas de agua, de energía, de vestimenta, de computadora, de celular, todo demanda consumo de agua, consumo de energía, consumo de recursos humanos, generación de residuos, perjuicio para el ambiente, todo. En general, si nosotros podemos llegar a un mínimo entendimiento de decir, bueno, somos conscientes de esto, ahora a ver, vamos por algo para minimizar todos estos aspectos negativos. Y donde podamos discutir cuestiones un poco más tangibles y racionales, como metros de agua o volumen de residuo, y no las cuestiones de pensamiento ideológico o político. Trato de volver porque me fui largo. Pero bueno, entiendo que son de las cosas que, estudiando cuestiones de medio ambiente, es pertinente mencionarlo acá. El, Hoy les decía, bueno, agua salada para 200.000 personas. Y más allá que obviamente sería genial que tomen agua de algún río, pero evidentemente si se van a sacar agua de mar es porque están limitados. Lo sacan con pozos que hacen en la costa, entonces la arena ya les ayuda a filtrar algo. Esto del 45% significa que más o menos la mitad sale pura y la otra mitad sale concentrada. Por eso les decía que la concentración sale al doble, porque la cantidad de sales es casi la misma, casi toda queda retenida en la mitad del volumen de agua, entonces la concentración se va al doble. Y bueno, hay muchos más indicadores, fíjense, 60 bar es la presión de la bomba, la presión del neumático de un auto está cerca de 2 bar, y es una presión que ya hay que usar un compresor chiquitito. Bueno, acá estamos hablando de 70, pero incluso estas presiones han bajado con los años. Y este es un esquema típico, que más adelante está detallado, así que esta está en la ubicación de los pozos, cómo se capta agua de los distintos pozos. Es una caseta donde se toma con los pozos cerca de la costa. Esta, por ejemplo, es una bomba vertical que se usa para los pozos, para sacar agua. Esta parte está el motor y estas son las múltiples etapas que van comprimiendo. En este caso son bombas, son parecidas a las que podemos tener acá en los pueblos del sudoeste. Algunas características típicas, estas son bombas que ya llevan el agua de la costa, que sacaron los pozos profundos, al interior de la planta. Son bombas intermedias, fíjense igual, son bastante grandes. Y lo que le voy a explicar es, por ejemplo, estos son tres etapas. Vamos a la primera. Del agua de mar se le echa lavandina para matar todos los microorganismos. Después se le echa ácido sulfúrico, fíjense si no tenemos reactivos que usar. Y para corregir el pH, necesitamos un pH levemente ácido, un coagulante para facilitar la filtración, una filtración que, aunque el agua venga de agua de mar filtrada, necesitamos deshacernos de todo, entonces vamos paso a paso para no cometer ningún filtro. Primero filtro de arena. Esto es bisulfito sódico, bisulfito elimina el cloro residual, y un dispersante para que no se incruste dentro de los filtros. Estos son los filtros cartuchos, ya es una segunda etapa de filtración. Todo esto me deja en condiciones, esto sería el pretratamiento de la ósmosis inversa. De acá se iría la ósmosis inversa. Estas son pequeñas bombas dosificadoras de cloro para la entrada.
Estos son tanques para tener, por ejemplo, el coagulante. Ellos usan cloruro férrico, es uno de los coagulantes que vimos. Estas son bombas para dosificar ácido, usan ácido sulfúrico porque necesitan un pH levemente ácido. Entonces, todo esto es previo a entrar a los filtros de arena. Estos son los filtros de arena. Eh, Son filtros parecidos en velocidad a lo que son los filtros rápidos de potabilización tradicional. Andan cerca de los 10 metros por hora, o 10 metros cúbicos por hora por metro cuadrado, lo mismo. Es la velocidad de filtración vertical. Esto es una de las bombas que, estas válvulas se utilizan para maniobrar y generar los procesos de limpieza, como todo filtro. Este filtro, si bien está cerrado y no es un filtro abierto como los de la potabilización tradicional, necesita inyectarse agua y aire de abajo hacia arriba para expandir el lecho y que por la parte superior salgan las impurezas retenidas. Y por último, hay un dispersante antes de entrar a los filtros cartucho para que no se produzcan incrustaciones. También me olvidaba del bisulfito sódico, así que no era por último. Esto es para sacar el cloro residual. Y recién ahí estamos en condiciones de entrar a los filtros cartucho. Los cartuchos están acá adentro. Esto que vemos tachos de acero son el contenedor, digamos. Son una especie de tubos parecido al flota-flota que se usan en las piletas, por lo menos desde afuera. Tiene una estructura más rígida y filtrantes son en general de polímeros. Y bueno, acá se produce una microfiltración. Todo eso es lo que vimos de acá arriba. Después viene la parte que se impulsa el agua a presión para entrar a lo que sería la ósmosis inversa, sería acá. Entonces aprovechan el agua a presión, el agua generada con la bomba a alta presión, y a su vez, además de con ese agua meterla aquí a la ósmosis inversa, con parte del rechazo de la ósmosis inversa que sale a mucha presión, se usa una turbina y esa turbina mueve un motor. Acá una parte positiva de, de la parte ambiental. Porque así como se generan residuos, también se gasta mucha energía en generar este agua potable. Entonces, algo positivo es que el agua a presión, que eso es energía al fin y al cabo, o sea, energía que de la bomba pase a agua presurizada. Esa agua presurizada la puedo usar en el rechazo para mover una turbina. Ahora les muestro qué forma tiene esa turbina. Me quedan los engañé, lo dije, era la última, me quedan unos minutitos, se está a cortar, pero termino esta presentación y listo. Lo que quede del resto lo dejo para la semana que viene.